Bueno, pues estamos de regreso en Contacto Matutino y recuerde usted que los martes nos visitan diferentes pediatras del Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez con sus diferentes especialidades. Y esta mañana le doy la bienvenida al doctor Carlos Gutiérrez. Él es cardiólogo, pediatra, por supuesto. Así es. Bienvenido, doctor, a Contacto Matutino. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, podríamos hablar de muchos temas, pero yo quisiera que nos hablara un poquito de algo que a veces es muy común y a veces no le prestamos la atención debida, no sabemos exactamente qué consiste, no sabemos si eso se va a agravar, y me refiero a los soplos con los que nacen algunos niños o que se les desarrolla, no sé, algunos niños en su corazón. Me parece un excelente tema porque es un tema que es de los principales motivos de consulta. Entonces vamos a empezar a definir qué es un soplo. Un soplo hay que entenderlo como un ruido. Al momento de que cualquier pediatra, cualquier persona revisa a un niño, utiliza un instrumento que se llama estetoscopio, que todo el mundo conocemos, y revisamos el corazón del niño. Estamos acostumbrados a que cuando revisamos un niño, pues escuchamos sus latidos. Y sus latidos deben de sonar como habitualmente suenan, tum, tam, tum, tam. Esos son los latidos que así debe sonar un corazoncito así sano. Así debe sonar un corazón sano. Y cuando lo escuchamos y hay un soplo, se escucha tum, tam. Entonces tenemos que entender que el soplo es un ruido. Todavía no sabemos qué está ocasionando ese ruido, y entonces el cardiólogo pediatra debe de investigar a manera de detective qué está causando ese ruido que llamamos soplo. Por eso quiero aterrizar que el soplo no es un diagnóstico, solo sabemos que es un ruido en el corazón. Ruido en el corazón. Así es. ¿Y lo pueden ocasionar diversas causas? Así es, sí. Casi siempre a los pacientes les platico, tenemos de 3 sopas. La primera opción es el soplo que casi nadie quiere tener, que son los soplos que llamamos orgánicos. Son soplos que corresponden a enfermedades del corazón. Esa podría ser una categoría. La segunda opción son soplos funcionales. Supongamos que tenemos un niño sano, sano. Por alguna razón le da fiebre. En cuestiones de fiebre, el corazón se acelera, la frecuencia cardíaca aumenta y se pueden originar sonidos o ruidos en el corazón. En este momento tendríamos que tratar el corazón o la causa de la fiebre. Entonces, en este momento tenemos que tratar la fiebre, porque el corazón es sano. Pero es la fiebre la que está haciendo que se escuche así. Así es, y así tenemos diversos tipos de soplos funcionales, que es la segunda opción, y hay que tratar la causa que altera la función en el cuerpo. Hay muchas, el embarazo, el hipertiroidismo, la anemia, y esa sería la segunda opción de las causas que pueden generar sonidos en el corazón, soplos. Y la tercera, generalmente es el soplo más común en la consulta externa, donde se dice que es el soplo inocente. Como su nombre lo dice, es un soplo benigno, de carácter autolimitado, que generalmente se les va a quitar con el crecimiento y corresponde a los niños que están sanos y que se escucha por el crecimiento. Y por lo tanto no hay tratamiento. Hay que simplemente esperar. Y estos niños que tienen este tipo de soplos pueden llevar una vida normal en cuanto a ejercicios, en cuanto a actividades. Con este último grupo de soplos inocentes, claro, vida normal porque el corazón es sano y es un sonido que se escucha porque el niño está creciendo, pero el niño es sano. Bueno, entonces la vida es normal, no hay tratamiento. Entonces es importante para empezar que un cardiólogo pediatra nos diga qué tipo de soplo tiene, si es el caso nuestros hijos o nuestro hijo, ¿no? Así para es. Para poder entonces actuar en consecuencia. Sí, porque es muy común que les digan a los pacientes que no se preocupe, que se le va a quitar solo. Aquí yo les pregunto, ¿están seguros que se les va a quitar solo? ¿Ya saben a qué tipo de soplo pertenece? Si es el soplo inocente, seguramente se le va a quitar solo. ¿Y cuándo sucede esto que se le quita solo? ¿Es con el paso de los años, los meses o cómo? Generalmente ya entrando después de la infancia, a la adolescencia o la etapa de adulta, estos sonidos que corresponden al crecimiento de los niños suelen desaparecer. En los casos de soplos inocentes. Porque si tenemos un soplo funcional y el niño está anémico, hay que tratar la anemia. Y en el primer grupo, que es el que no deseamos, hay que tratar la enfermedad del corazón. Claro.
¿Qué señales pueden notar? En este caso, bueno, vamos a enfocarnos en la madre, que es la que está más tiempo con el niño pequeño. ¿Qué señales nos pudieran dar a entender que nuestro hijo pudiera tener un problema del corazón, que debemos atender? Esto es importantísimo. Creo que de los principales datos que podemos nosotros ver para sospechar que un niño pudiera estar enfermo del corazón, me voy a regresar un poco antes de que nazca, hay que ver los factores de riesgo. La probabilidad de que mi niño pueda tener una enfermedad del corazón. Existen factores de riesgo maternos, diabetes mellitus, la presencia de lupus, alguna infección durante el embarazo. Existen factores propios del feto, factores fetales, entonces por eso es muy importante que se lleven un seguimiento con un ginecólogo, con un materno fetal. Y existen factores de riesgo familiares. Algún antecedente de papá, mamá, hermanos con una enfermedad del corazón. Supongamos entonces que el bebé ya nació. ¿Qué puedo detectar yo para ver si el niño tiene una enfermedad del corazón, una cardiopatía congénita? Lo más frecuente, los niños no pueden correr, no pueden brincar, están en brazos. Su máximo ejercicio generalmente va a ser la succión. Entonces, un niño que se cansa para succionar a la hora de amamantarlo, que suda muchísimo, que se pone pálido. O sea, se ve que se agita como si hubiera hecho un ejercicio terrible. Exactamente, ese es el consejo, que tiene cambios de coloración, tal vez que se ponga azul o que empiece con dificultad respiratoria. Bueno, un niño que tiene... importante. Sí. Entonces también pueden ser, por ejemplo, niños que no ganan peso, no ganan talla, pueden tener neumonías, infección del pulmón de manera recurrente. Ya, caray, porque alguien que si lo cuido bien, ¿no? Si sigo todas las normas, ¿por qué pasa eso? Así es. Bueno, a veces, sobre todo cuando es el primer hijo, pues por más que uno haya leído y uno se haya documentado y haya preguntado, pues uno va conociendo también a su propio hijo, ¿no? A lo mejor ya con el segundo o tercer hijo, bueno, pues vamos volviéndonos personas con más experiencia, como en todo, pero si no nos ha tocado experimentar nada de eso con el primero, el segundo igual nos puede sorprender con una situación así, entonces hay que estar pendiente. Y se manifiesta igual en niños que en niñas, no hay diferencia. No hay diferencia, las manifestaciones son iguales independientemente del sexo. Y aquí hay que anticiparnos, la mejor que podemos hacer, la mejor cultura es la de la prevención. Si yo tengo un paciente que tiene factores de riesgo, pues entonces lo ideal es que durante el ultrasonido, cuando la mamá está embarazada, le hagan un rastreo, que habitualmente lo hace el materno fetal, y si llegaran a detectar alguna alteración en el corazón, referirlo a un cardiólogo pediatra para hacer un rastreo, pero directamente al corazón del niño. Y en estos casos se pueden detectar hasta el 85% de las enfermedades del corazón de manera prenatal. Es un buen porcentaje, bastante alto, sobre todo prenatal, ¿verdad? Así es. Y bueno, no tenemos mucho tiempo más, doctor, pero hasta hace poco tiempo el reclamo de muchos padres de familia en esta ciudad era que no había cardiólogos pediatras. ¿Desde cuándo lo tenemos por aquí con nosotros? Desde abril del año pasado. Me imaginaba que no tiene mucho tiempo por lo mismo, porque fue una noticia recurrente la protesta de los padres que decían es que no tenemos cardiólogos pediatras, necesitamos que vengan aquí a la ciudad. Entonces, desde abril está usted aquí con nosotros en Ciudad Juárez. Así es. Y bueno, también le preguntaba que si los aparatos para revisar a un bebé y su corazón son iguales que los de los adultos, nada más obviamente usted aplica los conocimientos con respecto a un niño, ¿no? Sí, con respecto a los equipos para evaluar a los niños también necesitan desde lo básico su radiografía de tórax, su electrocardiograma, y utilizamos equipos de ultrasonido, que es el mismo equipo de ultrasonido muy similar hasta con el que hacen el rastreo de manera prenatal o que utilizan los cardiólogos de adultos, y prácticamente solo cambia un poco la sonda y el análisis que nosotros hacemos en el corazón. Perfecto, bueno. ¿Y dónde lo pueden encontrar, doctor? Yo estoy en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, en el consultorio 640, y en las redes sociales estoy como tu cardiólogo pediatra. Perfecto, bueno, pues gracias por la visita. Muy Muchas gracias por la interesante. invitación. Al contrario, bueno, pues esperemos que les haya servido sobre todo a aquellas madres de familia que tienen hijos pequeños y que todavía están en ese proceso del conocimiento de sus hijos. Vamos a la pausa y regresamos con más.